el enojo que hay desde un sector de la sociedad con Javier Milei, su caída en la intención de votos en la franja etaria más joven, de 16 para arriba, que son los votantes, que son los que se sienten un poco defraudados en algún punto. Por otro lado, hay un montón de alternativas con outsiders, con profesionales de la política, tratando de armar sus espacios. Y en el camino encontramos la revolución de los justos, ¿no? De la era del odio a un proyecto común. ¿Qué es esto? Bueno, es un libro en principio, pero ¿quién lo escribe? Lo escribe un magíster y abogado, magíster en ciencias políticas y abogado, y nos resultó llamativamente la expresión de no hay que indignarse con Milei, hay que buscar otro rumbo distinto y construirlo. Estamos en contacto con el magíster y abogado Guillermo Justo Chávez, que gentilmente está con nosotros. Guillermo, ¿cómo estás? Francisco Paz te saluda, buen día. Hola Francisco, buen día, un gusto saludarte a vos y a tu teleaudiencia. Bueno, muchas gracias por coordinar con nosotros y poder darnos un poquitito de un parámetro. Vi un segmento de la charla que tuviste con Fontevecchia, en modo Fontevecchia, y leímos la nota en perfil. La verdad que me llama gratamente la atención algunas apreciaciones que has tenido respecto del libro. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero esto de por qué nos vamos a indignar si se puede construir otra cosa, o por qué no se arma algo distinto, ya que esto que estamos viendo y que se ha cosido, por ahí no es lo que puede llegar a continuar. Digo bien cuando aprecio que la era de los outsiders puede llegar a tener una alternativa más, o ya se acabó a tu criterio. Mira, yo en primer lugar te puedo hablar como una persona que estudia, no solamente estudia la política, sino que soy un militante político. Uh-huh. Tengo, por supuesto, un recorrido académico, pero no te puedo hablar como analista político, uh-huh, en el sentido de que por ahí puedes hablar con un consultor. Creo que hoy, cuando digo que no hay que indignarse más con Javier Milei, lo digo porque ya todo lo que tenía que mostrar ya lo mostró. Al principio, el año pasado, o cuando comenzó su mandato, todos se rasgaban las vestiduras con las cosas que decía, con los insultos, con su violencia verbal permanente, descalificación del adversario político, la idea de las barbaridades que decía que iba a hacer, o la utilización, digamos, de este símbolo tan dañino, tan agresivo como es la motosierra. Y bueno, todo esto pasó el tiempo. Milei vino con unas promesas, esas promesas hoy claramente no las ha cumplido, por eso es la decepción que vos decías al principio de la nota, fundamentalmente con los más jóvenes, que pensaron que iban a cobrar en dólares, que pensaron que iban a tener mejores trabajos, que pensaron que iban a tener mayores posibilidades de futuro. Y hoy lo que vemos es que estamos bastante peor que antes. Lo que se vería o se quisiera ver como un logro, que es el control de la inflación, es absolutamente ficticio, porque hay un ajuste brutal, una recesión brutal, y también la utilización de recursos de otro lado para contener justamente la inflación, como es recursos, por ejemplo, del Fondo Fiduciario para obras públicas, que se usa para otros fines, por lo cual tanto Milei como el ministro de Economía tienen denuncias penales. Entonces, lo que digo es que no se cumplieron esas expectativas. También, al mismo tiempo, también quiero decirte que él llegó y se sigue sosteniendo en base a emociones negativas, que es un poco también lo que yo toco en el libro. O sea, ¿por qué estamos en esta situación? Entender el presente. Y yo siempre digo esto, ¿no? Con el odio podés ganar elecciones, con el odio podés hacer una campaña política, pero con el odio no podés construir un país. Entonces, frente a esa situación, me parece que hay que hacer otra cosa. Desde mi punto de vista, hay que construir, dejar de indignarse, como bien te decía al principio, y pero para construir algo, primero hay que entender cuál es el marco conceptual, las ideas que Milei ha querido implementar con respecto al Estado, con respecto a la economía, con respecto a la sociedad. Ha destruido, digamos, la sociedad, ha generado un desánimo importante en la gente, tristeza en la población, además de, por supuesto, como recién te decía, decepción. Entonces,
hay que ir hacia lo opuesto, hacia la idea de vínculos, hacia la idea de comunidad, hacia la idea de desarrollo integral, hacia la idea de justicia social, que es una forma del amor. Y bueno, y esto es un poco acá, te muestro un poco la tapa, digamos, pero en realidad el libro es una excusa, es una herramienta. Sí, claro. Para ver de qué manera decimos, bueno, qué hacer, cómo hacerlo y quiénes hacerlo, ¿no? Esto de la transformación para el futuro. Hay varias cosas que vi en la nota que tenías con Fontevecchia, sobre las que te quiero preguntar. Vos hacías una analogía con Mamdani, por ejemplo, el alcalde de Nueva York, que habló en su campaña de hacer vivienda, llegó y se dedicó a la vivienda, ¿no? Digo, que tributen más a aquellos que tienen grandes superficies o de gran valía. Aquí en la Argentina pareciese que la justicia social es una aberración, como una frase terminó siendo no un eslogan de campaña, o la motosierra, no un eslogan de campaña, sino que la plata de las rutas se usó para el superávit fiscal. Digo, es una problemática que, contraponiendo un poco lo que vos decís y lo que vos pregonás, a lo cual adhiero, pero me cuesta muchísimo también en la sociedad no indignarse, Guillermo. Tal cual. Yo creo que también el diagnóstico de la sociedad, de esta sociedad que se indigna y que tiene bronca, es consecuencia también de un espíritu de época, ¿no? Un espíritu de época que está atravesado por las frustraciones de los proyectos de vida, como recién también te comentaba, por las dificultades que se atraviesan cotidianamente para acceder a cuestiones elementales, como puede ser, por ejemplo, la vivienda, como puede ser también un buen trabajo, o también con lo que fue siempre el espíritu de la sociedad argentina, que es la movilidad social. Entonces, creo que ese caldo de cultivo, además fomentado por las redes sociales, que hay muchas cosas que son obvias, pero hay que decirlas, ¿no? Todos sabemos que desde las redes sociales se potencian los discursos de odio, se potencia la agresividad, por algo es el campo en el cual Milei se ha desenvuelto mejor. Entonces, y además también hay una cosa que también hay que decirla, es que los mensajes negativos y las agresiones tienen un formato más directo de comunicación que cuando uno quiere transmitir alguna idea propositiva o constructiva. Entonces el trabajo es muchísimo más complejo, es un trabajo de convencimiento y bueno, y al mismo tiempo también es un trabajo de generar esperanza. Yo lo que digo es que de la mano de todo esto, o sea, de todas las ideas, de todo lo que expliquemos, tiene que haber un sentimiento, así como el sentimiento negativo, las emociones negativas son el odio, la crueldad, la violencia verbal y todo esto que recién hacíamos referencia. También tenemos que decir que los seres humanos y las sociedades se han desarrollado a través de toda su historia, con valores positivos y fundamentalmente con la cooperación y no el conflicto. Entonces, si nosotros somos conscientes de eso, trabajamos sobre eso, escuchamos a la sociedad y además de escuchar a la sociedad, proponemos cuestiones concretas vinculadas al bienestar de la sociedad y no a los beneficios de unos pocos, me parece que vamos a lograr dar vuelta a esta situación, porque esto es un ciclo político y nosotros lo tenemos que entender. Yo entiendo el desánimo de la población, pero por eso también me tomo el atrevimiento de llevar adelante una voz esperanzadora, ¿no? De la mano, por supuesto, de estas experiencias que vos recién decías, como pueden ser experiencias positivas en Nueva York, con el tema impositivo, con el tema de la vivienda, con el tema, hace poquito inauguraron 22.000 guarderías para chicos en la primera infancia, totalmente gratuitas, inauguraron supermercados de la ciudad de Nueva York. O sea, la ciudad de Nueva York es la ciudad más Nueva York es la ciudad más capitalista del mundo, eso nadie lo va a discutir. Sin embargo, hoy el Estado, de manera inteligente, está donde tiene que estar, en contraposición, digamos, con las ideas de Milei, que se pone en enemigo, ¿no?, del Estado, en que el Estado no sirve para nada. Sin embargo, lo vemos en estas cuestiones, vemos otras sociedades que han tenido muy buenos resultados en otros campos a través de implementar modelos de desarrollo que integren a toda la sociedad y no esta versión
a la que nos quiere llevar Milei, de reprimarización de la economía, de un modelo únicamente extractivista, en el cual hay muy poquitos beneficiados y la gran mayoría de los argentinos estamos siendo perjudicados y lo estamos sufriendo. A ver, Guillermo, estamos con el doctor Guillermo Justo Chávez, magíster en Ciencias Políticas y abogado y autor de La Revolución de los Justos, un título que ya revolución, ya no es prolijo, y de salir del odio. A ver si logro entenderte. Vos me decís que no conviene indignarse y se lo decís al arco político, no a la sociedad. La sociedad es inevitable que por ahí se indigne, pero el arco político tiene que dejar de criticar y empezar a construir. Digo, ¿crees que puede haber un frente, alguna alianza? Lo hablábamos en la mañana, que Kicillof está hablando con los gobernadores, incluso los que no son de su propio espacio, caso Cornejo de Mendoza, caso Orrego de San Juan, buscando una alternativa para que continúen las PASO, que se presenten todos y armar una alianza. ¿Crees que puede haber un frente que le haga frente, valga el juego de palabras y la redundancia, si se quiere, o el pleonasmo, que le haga frente a Javier Milei y a su espacio? Sí, pero más que un frente que compita y que lo derrote a Javier Milei, lo que a mí me parece que primero tenemos que arrancar por el principio. Y ese es el aporte que yo quiero hacer con esta herramienta, ¿no? Y dar el debate político. Nosotros lo que primero tenemos que proponerle a la sociedad es un marco de ideas para confrontarlas, ¿no? A estas ideas, porque Milei con sus ideas tuvo éxito. La sociedad compró su discurso. Es cierto que mintió mucho, porque es cierto que cuando le mintió a los argentinos que iban a cobrar en dólares, era una gran mentira, y otras mentiras más que dijo, como que iba a cerrar el Banco Central y otras cuestiones más. Ahora, lo que sí también es cierto es que nosotros, cuando yo te digo que primero tenemos que ir por el qué, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, vos dijiste la revolución. Es una palabra que suena fuerte, pero realmente tenemos que hacer una revolución, porque tenemos que hacer una revolución de las conciencias para pasar de sentimientos negativos a sentimientos positivos, para pasar de la idea de destrucción a la idea de la construcción, para pasar, además, a partir de ahí, a un programa, ¿no? Porque primero está la discusión sobre las ideas, para que la sociedad en realidad se sienta representada por esas ideas. Después, un programa de gobierno alternativo. ¿Qué queremos para la Argentina? Argentina tiene muchísimas posibilidades, tiene un futuro muy, muy venturoso en la medida que aprovechemos el contexto de esta cuarta revolución industrial. ¿Para qué? Para promover un modelo de desarrollo con una economía que esté vinculada a los recursos naturales, pero no con características extractivas, sino como el punto de partida para un modelo industrial del siglo XXI, con clústeres industriales alrededor de los recursos naturales y generación de empleo. Y al mismo tiempo también lo que se denomina, ¿no?, la industria del conocimiento, la ciencia y la tecnología, que la Argentina tiene tanto para dar. Además de, por supuesto, de todo lo que tiene Argentina en materia de potencial histórico con relación al agro y a la agroindustria. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero, el qué hacer, ¿no? Con respecto a la necesidad. Después, el cómo, y es una revolución eso. Después, el cómo hacerlo, un programa de gobierno. Después, quiénes, ¿no? Es eso el final. Y cuando decimos quiénes, ahí empieza la discusión, porque vos muy bien dijiste, ¿no? Empezaste a hablar de nombres, que yo los respeto mucho, tengo muy buena relación con muchísimos de todo eso, pero también hay una cosa que es cierta, que me parece que no alcanza con los nombres que están. ¿Por qué? Porque la sociedad, y vos lo ves en todas las encuestas, porque sos una persona que está muy informada, demanda renovación también. Es decir, a Milei todavía lo sostiene no solamente algún tipo de expectativa que pueda haber, que ya es muy poca, ya la gente está realmente defraudada, sino que no ve algo novedoso que pueda apostar la sociedad. Entonces, es cierto que hay muy buenos dirigentes, con muy buenas experiencias de gestión, pero hay que sumar más todavía, hay que sumar más. Entonces, cuando se dice quiénes, a mí me preguntan, viste, colegas tuyos, pero quiénes, ¿sabes quiénes? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes sos vos? ¿Quiénes soy yo? ¿Quiénes somos todos los que podamos hacer un aporte a la renovación? Ahora, a partir de ahí hay que tener volumen político, a partir de ahí hay que generar esperanza y finalmente llegar al año 2027 con
algo central, que es expectativa en la sociedad y reales posibilidades de que Argentina despegue definitivamente. Yo tengo realmente esa esperanza y por eso, en este caso, por ejemplo, mira, fíjate, acá está el poliedro, ¿no? Sí. Esto tiene que reemplazar a la motosierra. Esto, ¿qué es el poliedro? El poliedro es una figura geométrica que tiene un montón de caras. Esto tiene que ser la sociedad, la comunidad, no una esfera que sería uniforme, una sociedad que es diversa, que tiene caras diferentes, que está el campo, que está la industria, que está la sociedad civil, que estamos todos con distintas caras y que nos vinculamos, no nos peleamos, y que creamos consejos económicos y sociales, y que vamos realmente por una transformación que me parece que la Argentina hoy más que nunca necesita. Vos sabés que te veía con el poliedro y si le cortamos los vértices es un dodecaedro compensado, es una pelota de fútbol, ¿no? Que se le arman los pentágonos, la vieja pelota, la número 5 con la que jugamos de pibes. Y en lo que decís, me remonté a una de las editoriales que hice hace un tiempo, una parte acá, y decía, quienes definen las elecciones son el no sabe, no contesta, ¿no? Los que no contestan en las encuestas, porque hay un 15%, de 15 a un 20% que no sabe quién va a votar, y hay un 20 y pico por ciento que no va a votar decididamente porque se siente defraudado. Y ahí es donde quiero hacer mi pregunta, en base a lo que decías recién, Guillermo. ¿Crees que no va a ser un voto por ideología o por doctrina, sino más bien un voto a las personalidades o a la idea general de un espacio aunque frente, por decirlo de alguna manera? A mí me parece que la sociedad va a acompañar a quien o a quienes encarnen el espíritu que tenga la sociedad. Por eso digo que lo primero es que tenemos que dar vuelta a la página y ser propositivo, dejar de quejarnos en la tele. Porque te digo, esto yo lo hice el año pasado, yo escribí mucho y lo critiqué mucho a Milei y todo, y lo voy a seguir criticando, pero me parece que ahora es momento de empezar a proponer. Y cuando digo propuesta, digo no solamente programa, sino el trasfondo desde las ideas, el trasfondo desde las ideas positivas. Yo te digo una cuestión. ¿Por qué nos tenemos que organizar en torno al odio y no nos podemos organizar en torno al amor? Que como categoría política, digamos, se funde con la idea de justicia social. Porque si en nuestras vidas cotidianas nos vinculamos a través del amor, con nuestros amigos, con nuestra pareja, claro, con nuestras familias, y a partir, digamos, de ese tipo de sentimiento, me parece que todo funciona mejor. ¿Por qué nos tenemos que vincular por el odio y por la crueldad? Bueno, y a partir de ahí, por supuesto, viene después lo constructivo en términos políticos, y a partir de ahí también viene los programas, pero lo que yo quiero decir y quiero ser claro en esto es que la sociedad se va a organizar primero frente a eso. Después, por supuesto, nosotros tenemos un sistema político en el cual hay balotaje o segunda vuelta, y en el que en la segunda vuelta, vos muy bien lo sabés, y todo el mundo lo sabe, quedan dos candidaturas, y en esas candidaturas muchas veces se vota más por el espanto que por el amor, sí, ¿no? Señor, por lo que uno no quiere que por lo que uno quiere. Entonces, por supuesto que cuando llegue ese momento vamos a decir, lo primero que tenemos que decirle es no a Milei, pero no por Milei, sino por lo que representa Milei. A mí a veces me da pena, la verdad, ya me da pena porque obviamente cuando yo lo criticaba al principio de la gestión, había muy pocas voces. Hoy ya es muy fácil criticarlo a Milei en términos personales, digo, ¿no? En términos políticos hay que seguir criticando, pero hoy ya está la burla, está claro. La permanente descalificación personal, porque en realidad él ha recogido lo que sembró también, esto es verdad, pero me parece que hoy hay que ir para otro lado, hoy tenemos que enfocarnos en lo positivo, en la construcción de un proyecto alternativo, en la construcción también de sumatoria de voluntades. Vos me hablabas de outsiders, y yo te digo, con todo respeto por cualquier ciudadano o ciudadana que quiera conducir los destinos de la Argentina. A ver, cuando uno tiene vocación política o vocación pública, lo decía Aristóteles hace 2500 años, digamos, la ética es la culminación de la política, es decir, la política debe ser, en realidad,
el más alto compromiso que tiene una persona, porque traslada las virtudes privadas al campo de lo público. Ahora, si nosotros vemos hoy que determinadas personas o personajes quieren una candidatura porque es una forma de gratificarse personalmente, de que después de haber sido, no sé, empresario o después de haber sido director de un multimedios o lo que sea, o banquero, me parece bárbaro. Ahora, ¿antes dónde estuvo su vocación por lo común, su vocación pública? Entonces, eso como que me genera algunas dudas. Ahora, por supuesto que son bienvenidos todos, pero sí es cierto que a mí lo que me parece es que para esto hay que prepararse. Mira, te cuento una anécdota. Dale. Hace poquito salió una comparativa de el presidente de China, Xi Jinping, con Javier Milei. Bueno, Xi Jinping, en su recorrido, en su background, o sea, en su cursus honorum, 30 años de preparación para ser lo que es hoy. 30 años, pasando por distintos lugares. Entonces, y Javier Milei hace 3 años estaba bailando en un programa de cable de Buenos Aires. Claro, entonces, claro. Y así estamos. Entonces, me parece que también tenemos que ver eso. Y que eso no es ser casta, porque hay que diferenciar la casta, que son los que se aprovechan, con ejercer la función pública o conducir el Estado con profesionalismo. Vos tenés que tener en cuenta una cosa, mirá, que es un dato lamentablemente patético de la realidad argentina. Hoy gobierna Karina Milei. Claro. Karina Milei gobierna la República Argentina. Esa es la realidad de hoy. Sí, entiendo. Y vos sabés con lo que decís, sin nombrarlos, nombraste a Daniel Haddad, que apareció de golpe, ¿no? Como uno de los outsiders. Nombraste a Brito sin nombrarlo, digo, expresidente River, hoy del directorio del Banco Macro, o el Círculo Rojo, Massa que sigue pululando, Kicillof que sigue. Y si bien gobierna Karina Milei, me parece que el poder un poquitito está cooptado por el macrismo. No sé si lo ves así, o sea que los principales ministerios, salvo Capitán Humano, son gente que viene del macrismo, y el balotaje, como bien decías vos, lo gana Milei gracias al apoyo de Bullrich, ¿no? ¿No es así? Sí, yo creo que sí, que tuvo que echar mano a dirigentes políticos con experiencia, a la casta, digamos, de la casta, porque no tenía más recursos. Lo que sí es cierto también es que vos fijate que Milei, la persona a la que más abraza, es la persona más rechazada y más odiada por los argentinos, que es Sturzenegger, digamos. ¿Por qué? Porque además de cuestiones personales que no me gusta profundizar, ahí tenemos un dato, ¿no? La idea de destrucción, ¿no? Porque una cosa es desregular y otra cosa es desregular y hacer y desmembrar el Estado, y otra cosa es tener un marco regulatorio adecuado. Yo estoy totalmente de acuerdo con que permanentemente el Estado tiene que ser una organización inteligente, que no tiene que ser excesiva, tiene que ser suficiente, pero al mismo tiempo tiene que tener presencia en los distintos lugares como para que justamente se defienda el interés público, que es el interés de todos nosotros. Claro. Entonces, si la desaparición del Estado o la destrucción del Estado lo que va a generar es perjuicio para la sociedad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque los países más exitosos del mundo tienen un Estado con musculatura. Es decir, no tienen un Estado excesivo que aplasta, tienen un Estado justo y necesario, pero al mismo tiempo inteligente, con marcos regulatorios adecuados, para promover el desarrollo, para acompañar al sector privado y fundamentalmente, no solamente para acompañar al sector privado, sino que estar cuando se lo necesita, en la educación pública, en la salud pública, en el acompañamiento de los adultos mayores. Entonces, todo esto me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, hay que debatirlo. Otra cosa, también es cierto que muchas argentinas y muchos argentinos no quieren escuchar a las mismas personas que ya escucharon. Ese es el problema también de la oposición. Quieren una renovación, entonces dicen, no quieren volver al pasado, otra vez el mismo. Bueno, eso también, yo soy peronista, ¿no? Desde el peronismo también nosotros tenemos que hacer esa evaluación. Entiendo que muchos y muchas también están especulando con que, como Milei se cae a pedazos, la sociedad va a terminar decantando en algunos que son los mismos de siempre. ¿Yo qué es lo que digo? Por supuesto que no hay que vetar a nadie, ni hay que obstaculizar a nadie que quiera hacer un aporte. Ahora,
los roles tienen que ir modificándose Claro. y los protagonismos los tienen que asumir, me parece a mí, quienes tengan. Mira, yo te pongo un ejemplo del fútbol. Por ejemplo, en el 2018 en el Mundial, Scaloni estaba. O sea, no, vos Sí, me claro. vas a decir, bueno, todos hablan de la escaloneta, Scaloni exitoso, todo. Scaloni estaba en el 2018, era ayudante de Sampaoli. Ahora, los roles después cambiaron, digamos. Scaloni pasó a ocupar un lugar central, preponderante. Me estás hablando de construyó un Kicillof, grupo, me estás hablando de Kicillof pero él sin tenía decirlo. también su experiencia anterior, ¿no? Claro. Y también había sido parte del fracaso. Sí, claro, Pero entiendo. se modificaron los roles y me parece que eso también tiene que servir también para la Argentina y para la política. Vos sabés que lo pienso lo que me decís y escucho Kicillof en mi cabeza, digo, pero más allá de eso, me pongo a pensar en los outsiders globales y se me ocurren tres, ¿no? Zelensky, Trump y Milei. Ninguno de los tres ejemplos son, la verdad, loables. Y ves políticos de carrera, Lula, Xi Jinping, como decía allí, como decías recién, y empezás a ver que hay una estructura que va increciendo. Del Esprila ni hablar, ¿no? Con esto del tigre, casi haciendo una analogía directa a lo que es Milei. Digo, en esta evolución o evolución de los justos y sacar el odio de lado. ¿Por qué crees que prende tanto el odio de la motosierra, del discurso? Cada 20 o 25 años los vamos a meter presos todos. ¿Por qué crees que prende en la sociedad? Alguno me decía, hablando con el presidente del Instituto Patria y principal asesor de Cristina Fernández de Kirchner, me decía, si pones una escoba de centro derecha o de derecha, antiperonista, tiene un 40% de los votos asegurados en la Argentina. ¿Es tan así? A mí me parece que también la República Argentina tiene una historia de antinomias y en las que el antiperonismo ha calado muy fuerte, muy profundo, porque el peronismo ha realizado transformaciones estructurales y se metió con algo que por supuesto que podríamos charlar un montón de esto, a mí me interesa muchísimo este tipo de conversación, que es el trasfondo de la política, porque esto no es economía, el trasfondo de la política, Claro. que es la puja distributiva, es la distribución, digamos, de la riqueza. Entonces, cuando vos te metés ahí, bueno, ahí se genera un lío, un ruido, y tus adversarios hacen todo lo posible para que no te vaya bien. Claro. Yo, ¿qué digo con esto? Pese a que el peronismo tiene una historia de reivindicaciones sociales, de avances y de constitución y consolidación de la clase media en Argentina, que es el gran activo de la Argentina con relación a otros países. Lo que también tenemos que tener en cuenta, que es lo que yo quiero volver a plantear y lo que planteo también ahí acá en la Revolución de los Justos, es que, y con la idea de la cooperación, es que Perón entendió como nadie la idea de romper el conflicto entre empresarios y trabajadores y ir hacia la idea de cooperación entre capital y trabajo. Entonces, ese capitalismo cooperativo dio origen a ese modelo peronista, a ese modelo social, a ese Estado y a ese modelo industrial de mediados de los 40 y que le dio a la Argentina las posibilidades que nosotros, muchos y muchísima gente añora, y por eso se hizo justicialista. Hoy nosotros tenemos otra oportunidad con respecto a eso. Cuando digo esto, no es volver al peronismo del pasado, pero sí saber que este contexto mundial de cuarta revolución industrial, repito, nos ha generado condiciones muy positivas para que, con la lógica de la cooperación, vuelvo a repetir, con la idea de construir un pacto social, y cuando digo el pacto social tiene que ser un pacto político, social y económico, en el cual avancemos en el diseño de un modelo de desarrollo en el cual vamos a ganar todo. Yo le digo a los empresarios, si yo mañana soy candidato o participo de un grupo que van a construir una candidatura, digo, me siento con los empresarios y digo, van a ganar, van a seguir ganando y van a ganar muy bien. Ahora, van a ganar a futuro, además, porque la Argentina tiene muchísimas posibilidades y va a crecer cada vez más y vamos a favorecer a los empresarios argentinos. Claro. Las sociedades van a tener mejores trabajos porque van a tener trabajos que demande este nuevo contexto. Entonces, hay miles de cosas para hablar porque podemos hablar de geopolítica. Vos sabés que yo tengo alguna experiencia en materia de política exterior y entonces también hoy la Argentina es un país bicontinental. El centro de la Argentina es Ushuaia.
y tenemos muchísimas posibilidades con relación a eso en términos económicos. Argentina tiene un potencial increíble. ¿Por qué todos se están fijando en Argentina para sacarle todo? Porque tiene un potencial increíble. Bueno, nosotros usemos la Argentina para los argentinos, no para los amigos de Milei, para que Milei vaya a chuparle las medias a Trump 2x3 a Estados Unidos, o para que se le ponga también a los abrazos con otro político que está acusado de genocidio como es Netanyahu, digamos. Tengamos esa mirada y sepamos que tenemos que pensar Argentina para los argentinos también, ¿no? Vos sabés, Guillermo, estamos hablando con Guillermo Justo Chávez, abogado, magíster en ciencias políticas y autor del libro La Revolución de los Justos de la Era del Odio, un proyecto común. Ayer, en aprovechamiento del feriado y los festejos de la conmemoración de José de San Martín, hablaba con algunos armadores nacionales de la Unión Cívica Radical, que todavía existe, no pongas cara de sorprendido, y me decían que han tenido conversaciones, en off todo esto, ¿no? Que han tenido conversaciones con un ala del peronismo que tiene gran intención de votos, obviamente leía yo que era el MDF, ¿no? Y me decían que entre los dos espacios concordaron en algo que les parecía muy superlativo, que es volver al bipartidismo, ¿no? Los radicales y los peronistas, y que han perdido un gran espacio. Y que para ello iban a congregarse en una exposición común que es la continuidad de las PASO, y esto alertó considerablemente a los armadores de la Libertad de Avance y del macrismo. ¿Crees que sería una buena alternativa volver al bipartidismo? ¿Esta polarización es buena para la sociedad, para el peronismo, para el radicalismo en definitiva? Mirá, es un tema de técnico, te digo por qué. En los países donde el bipartidismo es muy fuerte, por ejemplo Estados Unidos o en Gran Bretaña, es porque existe otro sistema electoral, que es un sistema uninominal. Entonces el sistema uninominal, a la gente por ahí explicárselo es un poco largo, el sistema uninominal lo que hace es distribuye en secciones electorales mucho más pequeñas y se elige solo un candidato, digamos, solo un diputado, solo un legislador. Entonces eso hace que rige el sistema de las mayorías. El que gana, gana uno, y el que pierde, pierde. Entonces se ordena todo en lógica binaria, gana uno o el otro. Entonces por eso, vamos a poner un ejemplo, en Gran Bretaña están los demócratas, los laboristas y los conservadores, y en Estados Unidos los republicanos y los demócratas. Hay una tercera fuerza, son los independientes, pero es mucho menor. Acá sería muy difícil eso. ¿Por qué? Porque vos tenés representación de minorías, porque tenés sistema plurinominal. Entonces, sí es un gran ordenador las PASO. Claro. Las PASO es un gran ordenador. Para mí, yo siempre lo sostuve. Yo trabajé, te digo la verdad, en la redacción en su momento, porque estaba en ese área, en el gobierno, y me parece que fue una solución o es una solución para ordenar el sistema. Tiene, por supuesto, cosas mejorables, pero me parece que es importante. Milei la quiere sacar porque fundamentalmente en la experiencia política de los últimos 15 años ha sido un gran ordenador de la oposición. Entonces, por eso Milei la quiere sacar. Yo creo que si la PASO se mantiene, creo que Milei tiene prácticamente una sentencia de derrota porque funciona de hecho como una primera vuelta y ordena además el espacio opositor y lleva la primera vuelta al voto útil. Entonces termina, por supuesto, perjudicando al oficialismo, por eso Milei las quiere sacar. Es una legislativa masiva, ¿no? Le costó a Macri y le costó a Alberto Fernández la reelección, ¿no? Principalmente. Sí, yo creo que sí. No, pero más allá, digamos, de la legislativa, que es cierto, digo, la PASO ahora, en el 27, creo que es un gran ordenador, digamos, en el sentido de que le establece, digamos, una pauta de que hay un porcentaje importante de voto opositor, por más que esté disperso. Entonces, en la primera vuelta, que es en realidad el primer turno electoral, que es el que realmente vale, el electorado va rápidamente al voto útil, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso, se le dificulta muchísimo al oficialismo para ganar en primera vuelta, que es la única chance que tiene. Entonces, eso me parece que es el argumento que hoy está
tratando de tener el gobierno para tratar de convencer a los gobernadores que le den los votos para reformar, o sea, para, aunque sea, suspender las PASO otra vez el año que viene. Guillermo Justo Chávez, abogado, autor del libro La Revolución de los Justos, la Era del Odio, un proyecto común. Guillermo, por último, esto ya entrándonos en el libro, ¿por dónde me recomendás comprarlo el libro? Mira, el libro está ya en todas las librerías. Mañana ya me decían que estaba en las principales cadenas de librerías. Después en librerías independientes también va a estar, por supuesto, porque nosotros también ahí somos defensores también de las librerías independientes y estamos en contra de esa reforma de la ley del libro que tanto perjudica a las librerías. Claro. También hoy por hoy también por e-commerce en la página de la editorial es Ediciones Icus. Y ahí también uno hoy por e-commerce viste que puede adquirirlo. Yo voy a tratar seguramente de estar en la provincia porque es una provincia que quiero mucho y me parece que es una linda provincia para dar un debate, una discusión. Sí, es una provincia que me parece que siempre ha estado a la vanguardia en la discusión de ideas en la Argentina y en la gestión del Estado. La conozco, la he recorrido, conozco a su dirigencia política y me parece que es una provincia que, bueno, tendrá altibajos. En este momento seguramente tendrá algunas simpatías mayores o menores quienes administran, pero sí sé que es una provincia y con una sociedad muy pujante y me parece que es un buen lugar como para discutir. Así que ojalá pueda ir y bueno, y en este caso, esto que yo te decía, ¿no? Encontrar el libro en esos distintos lugares en los que por ahí lo podemos hallar. Pero que quería terminar con una cosa nada más, esto, supuesto, ¿no? Que me parece que tenemos que recuperar la esperanza, que la esperanza vence al miedo, la esperanza vence la frustración, la esperanza vence a la tristeza, y como decía Jauretche, ¿no? Nada grande se puede hacer desde la tristeza. Por eso venimos a combatir alegremente, sabiéndonos vencedores en el corto o en el largo plazo. Eso decía Jauretche hace mucho tiempo. Y qué vigente que está, ¿no? Y qué vigente que está. Guillermo, un agradecimiento enorme. Hablaría horas con vos cuando vengas. Hacenos llegar la invitación del lugar, el día, la fecha. Ahí vamos a estar con el equipo y por supuesto yo en lo personal para poder escucharte un poco más y si se puede que te tengamos aquí en estudio para hablar un rato largo y tendido, meternos un poco en la geo también, que me parece que es crucial. Política y económicamente. Totalmente. Me parece que se va a abrir un juego peligroso para la Argentina en función de las decisiones que ha tomado el gobierno actual y que nos puede traer grandes peligros. Así que ha sido un gusto charlar contigo, amigo. Sí, lo mismo digo, un gusto y un abrazo enorme para vos y para toda la provincia.